Vamos a estudiar ahora qué efecto se produce sobre un circuito cerrado recorrido por una intensidad I que está sumergido en un campo magnético B. Hemos visto anteriormente que la fuerza que se ejerce sobre una partícula Q que se mueve con una velocidad v en un campo magnético B era igual al producto de la carga por el producto vectorial de v vectorial B, v velocidad, B campo magnético. Las cargas que se mueven dentro del conductor, que va a ser un circuito cerrado como hemos dicho, son de valor más Q y tienen una velocidad de arrastre v. Se producirá, debido a que está ese circuito en un campo magnético B, se producirá pues una fuerza sobre cada una de esas cargas móviles. Pero como esas cargas móviles están confinadas en el circuito, transmitirán esa fuerza a la red cristalina del circuito. Luego el circuito, cada parte del circuito va a estar sometida a la fuerza correspondiente a la carga móvil de esa parte. Vamos a considerar una diferencial de longitud como vector diferencial de L para ver qué fuerza diferencial de F se ejerce sobre la carga móvil que hay en ese tramo diferencial de L del circuito. El área de la sección normal del circuito filiforme, es S minúscula. Entonces, si llamamos N al número de cargas móviles por unidad de volumen del circuito, cada carga tiene valor más Q, la carga total móvil que hay en esa diferencial de L será N por Q por el volumen que hay de conductor en esa diferencial de L. Luego será el módulo de diferencial de L por la sección, el área de la sección normal. Luego esta será la carga total móvil que hay en ese tramo de longitud diferencial de longitud de L del conductor. Por lo tanto, la fuerza total diferencial de F sobre ese tramo será igual a la carga que se mueve con la velocidad v por el producto vectorial de la velocidad v por el campo B. Si sustituimos, me queda que la diferencial de fuerza es igual a N por Q, por la carga, por el módulo de la diferencial de longitud y por S, eso es diferencial de Q, que multiplica al producto vectorial de la velocidad por el campo magnético B. Ahora vamos a intercambiar diferencial de L con V, porque diferencial de L tiene la misma dirección que la velocidad. La velocidad de arrastre media de las partículas sigue naturalmente el circuito, luego diferencial de L vector y V vector tienen la misma dirección en cada punto del circuito y le vamos a dar a diferencial de L el mismo sentido que la velocidad, el mismo sentido que la velocidad de las partículas y por lo tanto que el movimiento de la corriente dentro del circuito. Entonces, si diferencial de L vector y V tienen la misma dirección y el mismo sentido, yo puedo intercambiar aquí V con diferencial de L y paso el vector V
como módulo aquí, y el vector diferencial de L que está aquí como módulo le paso como vector aquí para multiplicar vectorialmente por B. No cambia nada, porque ya digo que mantenemos los módulos. Lo único que hacemos es que el V lo sustituimos por la diferencial de L y viceversa. Entonces me queda que la diferencial de fuerza sobre esta diferencial de longitud es igual a N por Q por el módulo de la velocidad por S, y ahora aquí pongo diferencial de longitud multiplicado vectorialmente por B. Este producto vectorial tendrá pues la misma dirección que tenía antes a multiplicar V por B, el mismo sentido también, y el módulo será luego a multiplicar por el resto de los módulos que tengo aquí. Luego entonces no cambia nada porque el módulo de este vendrá afectado por el módulo de diferencial de L. En definitiva, al final, el producto de módulo de V por módulo diferencial de L va a estar también implícito aquí en este producto como lo estaba aquí. Bueno, pues entonces vamos a ver N por Q por módulo de V, como ya vimos cuando hablábamos de corriente eléctrica, la densidad de corriente en un conductor que llamábamos J mayúscula, vector, era igual a N por Q, número de cargas por unidad de volumen, por la carga Q de cada una de las partículas y por la velocidad V de las partículas. Si ahora tomamos módulos, me queda esta expresión. El valor de la intensidad, si consideramos que la densidad de corriente es constante en toda la sección o uniforme en toda la sección y además ortogonal a la sección, como ocurre en realidad, pues entonces resulta que la intensidad es igual al módulo de la densidad de corriente por la sección S, por el área de la sección S, considerando que J es uniforme en toda la sección y que es ortogonal a la sección. Bueno, pues entonces, si sustituimos aquí NQ por V por la densidad de corriente J en módulo, y resulta que la densidad de corriente J por la sección es la intensidad, todo esto es la intensidad. Luego diferencial de F la diferencial de fuerza que se ejerce sobre una diferencial de longitud es igual a la intensidad por el producto vectorial de diferencial de L por el campo magnético B. Bueno, pues entonces ahora la fuerza total sobre todo el circuito será la integral, la vamos a llamar F mayúscula, será la integral extendida a todo el circuito, que vamos a llamar gamma a todo el circuito, de la diferencial de fuerza. La suma de todas esas diferenciales de fuerza será la fuerza total, que será igual a la intensidad, que la sacamos fuera de la integral, porque es constante en todo el circuito, por la integral extendida al circuito del producto vectorial diferencial de L por B. Si ahora consideramos que el campo magnético B es uniforme, B uniforme, ¿qué quiere decir? Que su valor es el mismo en todos los puntos del espacio y por lo tanto en todos los puntos del circuito. Luego lo puedo sacar de la integral y me queda que F
es igual a la intensidad I por la integral extendida a todo el circuito de la diferencial de L vector, y esto multiplicado vectorialmente por B. ¿Qué vale esta integral? La integral de la diferencial de longitud vector. Aquí he puesto vectores diferenciales de L encadenados cerrando un circuito. Si cerramos el circuito con las diferenciales de longitud vector, lo que obtenemos, la suma total de todos esos vectores, es cero. Esta integral es el vector cero. Otra cosa sería si sumáramos, en vez de los vectores, sumáramos los módulos de los vectores. Este valor, ¿cuál sería? Sería la longitud del circuito. Estamos sumando módulos. Eso sería la longitud del circuito. Bien, pero volviendo a lo que estábamos diciendo, como esta integral es el vector cero, la fuerza F total sobre el circuito cerrado es nula. Bien entendido que para eso el campo B que hemos definido tiene que ser uniforme. Tiene que tener el mismo valor como vector en todos los puntos del espacio en el que está el circuito cerrado. El circuito tiene que ser cerrado y recorrido por una intensidad I. Vamos a ver ahora qué valor tiene el momento. El momento de la fuerza que ejerce el campo sobre el circuito con la intensidad I, referido a cualquier punto del espacio, vamos a referirlo al origen O de coordenadas cartesianas, ese momento no es cero. Vamos a ver qué valor tiene. Vamos a borrar aquí. Y me quedo con la diferencial de fuerza que obtuvimos anteriormente, que era I por diferencial de L producto vectorial por el campo magnético B. El momento de cada una de estas diferenciales de fuerza, aquí tenemos el circuito referido a un sistema de ejes cartesianos, X, Y, Z, con sus versores unitarios Y, J, K, el origen O de coordenadas, y sobre un elemento diferencial de L aparecerá la fuerza diferencial de F que obtuvimos anteriormente. Entonces, el momento referido a O de esa fuerza lo vamos a llamar diferencial de momento. Diferencial de momento M igual al producto vectorial del vector de posición R de cada punto del circuito por diferencial de F. Sustituyendo me queda que esto es igual a I por R, producto vectorial, por diferencial de L, producto vectorial, por el campo magnético B. Vamos a desarrollar este producto vectorial, doble producto vectorial. El producto vectorial de R por diferencial de L por
B es igual a la diferencia de dos vectores, uno en diferencial de L y otro en B, en el campo magnético, y es igual al producto escalar de R por B por diferencial de L vector menos el producto escalar de R por diferencial de L y por el campo magnético B. Vamos a operar en cartesianas. El vector R de posición tendrá de componentes X por el versor Y más Y por el versor J más Z por el versor K. El vector diferencial de L, la diferencial de arco del circuito, es la diferencial del vector de posición R. Le hemos llamado diferencial de L porque se refiere a la longitud del propio circuito, pero en realidad, si R es el vector de posición, la diferencial de R es la diferencial de arco del circuito. Si diferenciamos aquí, como los versores I, J, K son constantes, pues será diferencial de X por el versor Y más diferencial de Y por el versor J más diferencial de Z por el versor K. Y el campo magnético B tendrá de componentes las que llamamos B sub X, componentes según el eje X por el versor Y, más B sub Y por J, más B sub Z por el versor K. Ahora, en vez de calcular todas las componentes de este doble producto vectorial, vamos a calcular únicamente la componente en el eje X y sacaremos conclusiones para las otras dos componentes. Es para no hacerlo demasiado largo, porque tenemos poca pizarra y además se ve claramente cuál es el doble producto vectorial viendo la componente en X. Vamos a escribir aquí la componente en X del producto vectorial de R por diferencial de L por campo magnético B. Y vamos a indicarlo escribiendo aquí X. La componente en X será la componente en X de este primer vector y la componente en X de este segundo vector. Y los vectores son diferencial de L y B. Lo que hay entre paréntesis son números, son escalares. Luego vamos a operar estos productos escalares y los vamos a multiplicar por la componente en X del diferencial de L y aquí por la componente en X de B, del campo magnético B. Luego entonces R por B será ese producto escalar X por B sub X más Y por B sub Y más Z por B sub Z. Y esto multiplicado por la componente en X de diferencial de L, que es diferencial de X. Menos este producto escalar R por diferencial de L, que es X por diferencial de X más Y por la diferencial de Y más Z por diferencial de Z, y esto por la componente en X de B, que es B sub X. Aquí tenemos dos sumandos que son iguales, con signo contrario, X B sub X por diferencial de X
y x por diferencial de x por b sub x. Luego estos dos sumandos los vamos a eliminar. Y ahora vamos a utilizar ya la componente en x del vector m, que será, le vamos a llamar m sub x, será la integral de todas las diferenciales de m, pero componente en x, la integral extendida a todo el circuito, claro, que hemos llamado gamma, a la curva que define el circuito cerrado. Vamos a ver ahora qué valores tienen las integrales de estos sumandos de aquí, y para eso pues vamos a escribir la componente en x, que será, vamos a sacar la intensidad fuera de la integral porque es constante en toda la integración, y aquí vamos a escribir la integral extendida al circuito gamma de i por diferencial de x por b sub i más z por diferencial de x por b sub z menos, vamos a poner aquí una llave, menos i por diferencial de i por b sub x más z por diferencial de z por b sub x. La integral abarca lo que hay entre corchetes. Aquí vamos a cerrar este paréntesis. Vamos a ver ahora, suponiendo que el campo B sea uniforme, eso quiere decir que el valor del campo B en todos los puntos del circuito es el mismo, ¿eh? Luego es constante en todos los puntos del circuito, los podemos sacar el campo B, en este caso las componentes del campo B, fuera de la integral, ¿eh? Estamos hablando de la componente en x. Y vamos a ver qué valor tiene la integración de i diferencial de i y de z diferencial de z a lo largo de todo el circuito. Ya digo que esta integral, que es la integral de una suma de funciones, es la suma de las integrales. Por lo tanto vamos a utilizar la integral de cada uno de los sumandos. En este caso vamos a ver que vale la integral extendida al circuito gamma de i diferencial de i, porque la b sub x la sacamos fuera de la integral, por lo que he dicho, porque b es uniforme, es constante para todos los puntos. Esta integral, ¿qué vale? Es una integral curvilínea de una función i diferencial de i, que es una función diferencial exacta. O sea que esto es la integral de la diferencial de i al cuadrado partido por 2. La integral a lo largo de una curva cerrada de una función que es una diferencial exacta es 0. Pero de cualquier manera podemos hacerlo aquí. Si partimos de un punto A cualquiera del circuito, y volvemos al mismo punto, puesto que la integración tiene que ser a lo largo de todo el circuito, lo que tenemos aquí es que esto es un medio de i al cuadrado, si llamamos a al punto de partida y al de llegada, los límites de integración serán i de a para el límite inferior y i de a para el límite superior. Los valores que toma la función
la variable para el punto A y vuelta al punto A. Esto es 0, porque es I2 de A menos I2 de A por un medio es 0. Luego, esta integral es 0. Lo mismo ocurre con la integral de z diferencial de z. También es 0. Si operamos de la misma manera, con z en vez de con i, también sale 0. Luego, estas funciones del integrando las podemos eliminar. Y me va a quedar únicamente el integrando compuesto por la suma de estas dos funciones. Pues vamos a sacar fuera de las integrales la b sub i y la b sub z porque b es uniforme. Entonces me queda que m sub x componente en x del momento es igual a i por la integral extendida a la curva gamma de i diferencial de x por b sub i. Vamos a sacar el b sub i fuera de la integral, por lo que hemos dicho. Y ahora más la integral extendida a la curva gamma de z diferencial de x por b sub x, por b sub z. Bueno, pues vamos a ver qué vale la integral curvilínea de i diferencial de x y de z diferencial de x. Y para eso vamos a fijarnos en el dibujo, en las proyecciones del circuito sobre los tres planos coordenados. I diferencial de x, vamos a utilizar la proyección sobre el plano xy, a la que corresponden estas variables, la de i, la diferencial de x. A ver qué es eso, ese producto de i por la diferencial de x, ¿qué es? Ese producto de i por diferencial de x es la coordenada i del circuito en el espacio, que es la misma que la coordenada i del circuito proyectado en el plano xy, es la misma i, y la diferencial de x es igual también, por eso vamos a utilizar la proyección del circuito sobre el plano xy. Y para cada punto supone la distancia de cada punto al eje x. En este punto es la distancia y más pequeña que la distancia y del punto opuesto, que es mayor, claro, esta y es mayor, pero la diferencial de x que tenemos aquí corresponde, en este caso, para este punto, teniendo en cuenta el sentido de circulación, que eso es importante para el signo, que la diferencial de x en este punto es positiva, porque en este punto la x aumenta de valor, o sea, va de un valor menor a un valor mayor. Luego la diferencia del valor mayor y el valor menor de los extremos del rectángulo que hemos definido aquí es positiva. Pero ¿qué ocurre para i mayor, para la del otro extremo del rectángulo, en el otro extremo de la curva? Pues que la i, siendo mayor, le corresponde una diferencial de x negativa, porque x disminuye con el sentido de circulación que le hemos dado a la proyección, que es la proyección del circuito en el espacio. Entonces, para i menor, la diferencial de x es mayor que 0. Y para i mayor, la diferencial de x es menor que 0. Lo que estamos haciendo es sumando
estos productos de y por diferencial de x. Si nos fijamos en la y de estos dos puntos, como diferencial de x de la y mayor es negativo y diferencial de x es positiva para y menor, diferencial de x negativo para y mayor, diferencial de x positivo para y menor, la suma de estos dos rectángulos, que en definitiva este producto corresponde al rectángulo que se define entre el punto y el eje x correspondiente, como son con signo contrario, es la diferencia. Y la diferencia de esos dos rectángulos es el área de este rectángulo interior a la curva. Luego la suma de todos esos rectángulos interiores me va a dar el área encerrada por la curva. Y si eso es así, pues esta integral de y diferencial de x me va a definir el área encerrada por la curva. El área encerrada proyectada, naturalmente, porque está multiplicando y por diferencial de x. Luego entonces, este área es S sub z, que hemos llamado S sub z, a esta proyección, es lo que corresponde a esta integral, pero ¿con qué signo? ¿Qué signo tiene? Si para y mayor el signo de diferencial de x es negativo y para y menor el signo de diferencial de x es positivo, la S sub z que obtengo yo aquí mediante esta integración de y diferencial de x es S sub z pero negativa. Y mayor diferencial de x negativo, y menor diferencial de x positivo. El conjunto me va a dar S sub z pero con signo negativo. Luego entonces vamos a poner aquí arriba el vector que vamos a llamar S mayúscula, el área encerrada o la superficie encerrada por el circuito gamma, como un vector que tiene de componentes S sub x por y más S sub y por j más S sub z por k. S sub y es la proyección paralela al eje y, S sub x es la proyección paralela al eje x y S sub z es la proyección paralela al eje z. Bueno, pues entonces hemos dicho que la integral de y diferencial de x es menos S sub z. Vamos a borrar aquí. Y la otra integral, la de z diferencial de x, z diferencial de x, estamos en el plano zx, ocurre algo parecido a lo que ocurre con la S sub z, pero aquí, ¿qué pasa? Que para z mayores, en el sentido de circulación proyectado sobre el plano zx, nos alejamos del eje z, luego x aumenta, luego la diferencial de x es mayor que 0, para z mayor que para z menor. Para z menor resulta que nos acercamos al eje z, luego la x va disminuyendo, luego la diferencial de x de la z menor es negativa, luego entonces aquí lo que obtengo es la S sub y, pero con signo positivo, por lo que he dicho. Diferencial de x de la parte superior es para z mayor, que es positiva porque nos alejamos del eje z. La x aumenta, luego la diferencial de x positiva. Y en la parte baja, la z es la menor, pero corresponde a la diferencial de x negativa. ¿Por qué? Porque la x disminuye, nos acercamos
teniendo en cuenta el sentido de circulación. Nos acercamos al eje Z. Luego es S sub I, pero con signo positivo. Entonces resulta que si sustituimos aquí estos valores de S sub Z y S sub I, en esta expresión me queda que la componente en X del momento es igual a I, y lo vamos a ordenar de esta manera: S sub I, vamos a poner primero este por B sub Z, menos S sub Z por B sub I. Bueno, pues resulta que esto que tenemos aquí es la componente en X, no olvidemos que estamos hablando de componente en X, de este producto vectorial. Si desarrollamos este producto vectorial por menores de la primera fila, la componente en I, que es la componente según el eje X, es S sub I por B sub Z menos S sub Z por B sub I. Pues igual ocurre con las otras componentes. Si las hubiéramos hecho, habríamos obtenido las componentes en J y en K de este producto vectorial. Luego entonces, si esta es M sub X, resulta que M total, el M total, el momento M, vector momento M, del circuito o de las fuerzas que actúan sobre el circuito respecto del origen O, que es respecto del punto que estamos tomando momentos, es igual el momento a I por el producto vectorial del vector S, como lo hemos definido aquí, por el campo B. Podemos obtener otra forma para S, aquí la hemos obtenido mediante las áreas proyectadas sobre los tres planos coordenados. Hay otra forma que se obtiene aplicando la fórmula de Riemann. Vamos a obtener una expresión para ese vector que a veces es útil. La fórmula de Riemann dice que la integral extendida a un recinto R, por ejemplo, vamos a hablar en el plano XY del producto de la diferencial de X por la diferencial de Y. Esa integral me define precisamente el área encerrada por la proyección del circuito gamma que hemos llamado S sub Z en el plano XY. Eso es igual a un medio de la integral extendida al circuito gamma, circuito cerrado, en este caso estamos hablando de la proyección, puesto que las variables son las mismas, las de la proyección en el plano XY, que las que hay en el espacio. Para la variable, estamos hablando de la variable X por diferencial de Y menos Y por diferencial de X. Obtuvimos para la integral de Y diferencial de X el valor de S sub Z con signo negativo. Esto que tenemos aquí es S sub Z. Es el área encerrada por la proyección de la curva sobre el plano XY. Esta es menos S sub Z la integral de Y diferencial de X.
con signo menos es S sub z, y esta otra parte es X diferencial de Y extendida a todo el circuito, que es S sub z con signo positivo. Si lo hace verá que sale el signo positivo. Luego la integral que tenemos aquí da 2 veces S sub z, por eso el 1/2. Luego esta integral, que es S sub z, es igual a esta otra integral curvilínea. Esta integral de superficie es igual a la integral sobre la curva que cierra el recinto R. Bueno, pues si aplicamos esto a todas las componentes S sub X, S sub Y y S sub Z, obtenemos que S es igual a I partido por 2 versor del eje X por la integral curvilínea de I diferencial de Z menos Z diferencial de I. Esta parte corresponde a S sub X. S sub X, estamos hablando de las variables Y y Z. Y diferencial de Z menos Z diferencial de Y es 2 veces S sub X. Por eso el 1/2. El S sub X. Ahora más J partido por 2 por la integral extendida a la curva gamma de, ahora vamos a Z diferencial de X menos X diferencial de Z. Estamos hablando de S sub I, estamos hablando del plano XZ. Por eso la variable Z y la variable X. Y esto corresponde, ya digo, a S sub I. Y ahora más S sub Z por el versor K, que sería versor K partido por 2 por la integral extendida a la curva gamma de X por diferencial de Y menos Y por diferencial de X. Bueno, pues ahora estas integrales, si las ponemos todas en una sola integral, resulta que esta función en el integrando multiplicada por I, esta otra multiplicada por J y esta otra multiplicada por K, es precisamente el producto vectorial de R por diferencial de L. Ese producto vectorial, si lo desarrollamos en cartesianas, esto es X, esto es Y, esto es Z, y esto es diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z. Si desarrollamos este producto vectorial me da estas tres componentes que tengo aquí. La de Y es Y diferencial de Z menos Z diferencial de Y. La de J es Z diferencial de X menos X diferencial de Z, y la de K es X diferencial de Y menos Y diferencial de X. Luego entonces S es igual a 1/2 de la integral extendida a la curva gamma del producto vectorial de R por diferencial de L. Para que nos quede precisamente esta forma de aquí. Bueno, pues digo que eso es una forma que a veces se puede utilizar para calcular el vector S, que nos hace falta para calcular el momento. Podemos definir también lo que llamamos el momento magnético, M minúscula, que es igual al producto de la intensidad I por S, ese vector, la superficie encerrada por la curva del
circuito. Y por último, ya en este apartado, podemos decir que si la superficie S y el circuito gamma, que lo limita, están en un plano, pues el vector S se puede definir de una forma geométrica, teniendo en cuenta que ese vector S, por sus componentes, tal y como las tenemos descritas aquí, sería igual a un vector ortogonal al plano en el que está contenido el circuito, cuyo módulo es precisamente el área encerrada por el circuito y cuyo sentido viene definido por la regla del sacacorchos o del tornillo, teniendo en cuenta el sentido de giro de la circulación, de la intensidad dentro del circuito. De manera que el movimiento axial del sacacorchos, cuando se mueve teniendo en cuenta la circulación, en ese sentido de giro, ese movimiento axial me define el sentido del vector S.